Ahora seguimos con la siguiente parte, que vendría a ser la recursividad de funciones. Vamos a explicar brevemente lo que consiste una función cuando expliquemos el algoritmo en recursividad. Empezamos con un ejemplo sencillo. La suma de n números, los n primeros números naturales, utilizando recursividad. Ingresamos el n. Vamos a tratar entonces la función sumatoria, que tiene que precederse por la palabra sub. Luego my. Aquí con esto declaramos la variable n. Vamos a anotar después cuándo es necesario o no declarar la variable, en este caso. Mientras que n, si n es igual a 1, la sumatoria va a ser igual a la suma más 1. De lo contrario, suma va a ser igual a suma más n. Sumatoria, y hacemos la llamada con el símbolo del i, el símbolo end, para la llamada a la función. Y para esto es necesario la declaración de la variable, para que se pueda hacer n menos 1. Es decir, comenzamos con el n, por ejemplo 5. 5 no es igual a 1, entonces bajamos, hacemos el cálculo de que suma va a ser igual a suma más n que comienza en 5, luego se va reduciendo, 4, 3, 2, y cuando llega a 1, la sumatoria va a ser igual a suma más 1, y ahí es donde recién tiene el valor. La suma anterior era 2 más 3 más 4 más 5 y más 1, y eso va a ser la suma. La recursividad consiste en que solo se utilice la estructura condicional, la estructura selectiva. Entonces solo se debe usar if y else. En el caso de que sea necesario, se puede utilizar varios if dentro del if principal y dentro del else principal también. Y todo con llamada de funciones, con el operador o con el símbolo end. Bien, entonces sabiendo eso, vamos a simplemente comprobar nuestro algoritmo, que nos debe dar la suma de los n primeros números naturales. Nuestro algoritmo se llama suma rec 5. Primero nos da 15, 4 le damos 10 y así. Entonces, entendiendo eso, vamos a pasar a otro algoritmo recursivo. Poco a poco vamos a ir entendiendo mucho mejor al pasar de los algoritmos. Entonces ahora vamos con el factorial recursivo, que es similar al que acabamos de ver. El factorial consiste en la multiplicación del número por el anterior y por los anteriores números que le preceden, los números naturales. Por ejemplo, el factorial de 3 es igual a 1 por 2 y por 3. Entonces, partiendo de que el factorial de 3 también es igual a 3 por el factorial de 2, y a su vez 2 es igual a 2 por el factorial de 1, entonces utilizamos la siguiente función recursiva, donde también vamos a hacer necesario la declaración de la variable, porque se va a ir reduciendo n, que parte desde n y se reduce hasta 0 en este caso, y cuando es 0 y es 1 se va a reemplazar el factor 1. Entonces el caso sería que va a ser igual a n por factorial hasta que n se reduzca a 1 y a 0. A partir de ahí solamente va a ser 1 por 1 y luego va a ser por 2, por 3, etc. Y así es como funciona. Ahora simplemente lo comprobamos. Hasta ahora van siendo dos algoritmos que requieren de la declaración de la variable. Eso porque, como se van dando cuenta, va reduciéndose en 1. Por eso es necesario, para que se reduzca de manera automática, la declaración de la variable. Bien, y comprobamos que el factorial de 4 efectivamente es 24. Vamos a comparar con 5, y dando 120. Así.
Bien, entonces ahora pasamos a otro algoritmo recursivo para seguir con el cálculo, pero esta vez vamos a utilizar uno que no requiere de declaración de variables, que es los factores primos en recursividad. En este caso, para entender un poco, factor primo son todos aquellos divisores que son números primos. Especificamos aquí que lo estamos haciendo sin declarar variables. Eso quiere decir que hay otra forma, que es declarando variables, efectivamente. Entonces, como no es necesario, simplemente nombramos a la función subfacprimo de n, hacemos la primera llamada para que entre la función. Esto es necesario porque, a diferencia de un procedimiento, si es que no se le hace una llamada a la función no se calcula, no es como que se sigue la secuencia. Es decir, si es que la llamada la hacemos abajo de la escritura, la hacemos aquí, va a seguir siendo lo mismo. Es decir, se va a calcular en el orden en el que la llamada esté. Si es que no está la llamada, no se efectúa la función recursiva ni ninguna otra función. Bien, entonces, al ser sin declaración de variables, vamos a hacer con incrementos, es decir, como si se tratara de un ciclo. Entonces partimos con la idea de que va a ir como un ciclo desde i hasta el n, porque se va a evaluar los divisores. En esta parte vamos a evaluar si es que es divisor, y luego si es que es un divisor, aquí en esta parte, si es que es un divisor, se va a evaluar todos los divisores de ese divisor para determinar si es que es primo. Entonces, ya que se trata de una estructura que en otras palabras debería ser repetitiva, pero expresada solamente en recursividad, con solo condicionales, como lo pueden notar, a medida de que se va queriendo hacer un incremento, se va haciendo llamadas. Es decir, los incrementos se van a dar por llamadas, k más 1 y la llamada de la función. Igual aquí, i más 1 y la llamada de la función. En este caso ya se evaluó aquí la cantidad de divisores que presenta el divisor. Entonces se restaura el ciclo. Se restaura el ciclo para el siguiente divisor y se hace una nueva llamada. De lo contrario, si es que no es divisor, simplemente se incrementa el contador i, que es el que se evalúa para los divisores, como ya lo habíamos mencionado, y se hace la llamada. En eso se basa la recursividad, es que solamente se va a seguir ejecutando mientras que haya llamadas. Eso quiere decir que cuando llegue a superar i al contador n, a la variable n, entonces ya no se va a hacer llamadas y simplemente se imprime que esos fueron los factores primos del número n ingresado. Ahora vamos a comprobar entonces. Recordamos que el nombre es simplemente fp. Factores primos de 24. Solo 2 y 3 son los divisores que son primos. Factores primos de 98. 2 y 7. Factores primos, por ejemplo, de 6536. Solamente 2. Porque es 2 elevado a la 13 aproximadamente, o más. Por ejemplo, de uno que ya sabemos que hayamos calculado, que es 2 elevado a la 11, solo su único factor primo es 2. Bien, entonces ya que hemos entendido eso, vamos a ver el mismo algoritmo, pero declarando variables para notar la diferencia. Hemos puesto factores primos mal, solamente acotando la declaración de variable. Entonces, aquí cambia un poco la estructura. Tenemos que declaramos i, que va a ser el contador que va a empezar desde n, si es que i es menor o igual que 2. Entonces se va a imprimir i si es que n entre i es un divisor. Si es que n entre i da 0 como resto, entonces se imprime en caso de ser su divisor. De lo contrario, simplemente no se va a imprimir nada. Y el cálculo es básicamente similar.
con la diferencia de que en ciertos casos solamente se va a hacer la llamada de i. Aquí es un poco más útil porque cuando sea necesario i se va a reducir para evaluar el siguiente divisor. De lo contrario, simplemente se va a hacer la llamada de i. Aquí nos evitamos el restaurar, por ejemplo, las variables cuando no sea necesario. Hacer los incrementos también cuando no sea necesario, simplemente se hace la llamada, a diferencia del otro que se hacía i más 1 cuando no era el divisor. Y así, simplemente eso. Notamos algunas diferencias entre la declaración de variable, pero ahora falta comprobar que el resultado es el mismo, obviamente. El nombre ahora es fpmy. Aquí ya no tenemos mensaje, pero el resultado es el mismo. Y lo que pueden notar es que como comienza con n, el resultado se imprime desde el número mayor hasta el número menor, a diferencia de como lo hemos visto sin declaración de variable. Bien, ahora que ya hemos comprobado eso, pasamos con otro algoritmo que utiliza recursividad, en este caso la recursividad para potencias, para la potenciación. Por supuesto, aclaramos que la potenciación sería en el caso de que el exponente sea positivo, negativo, pero entero, o que sea cero. Entonces, para empezar, en el caso de que sea menor que 0, que sea un número negativo, su contador va a empezar con -1. De lo contrario, si es positivo o 0, su contador va a empezar por 1. El acumulador pot de la potencia va a empezar en 1 también. Y no vamos a hacer declaración de variable aquí porque vamos a tratarla como una estructura repetitiva. Entonces partimos por esto. El cálculo normal que todos ya conocemos es que una potencia es igual a la multiplicación de un número n veces. Entonces en este caso sería la acumulación de los productos, es decir, comenzaría con x, por ejemplo, si es 3 a la 2. El acumulador pot comienza en 1, sería 3 por 1, y luego sería 3 por 3 y acaba el ciclo. Pero la única diferencia que vamos a notar aquí va a ser cuando es negativo, que va a ser igual elevado a la -1, por ejemplo, es el inverso. Por ejemplo, de 3 elevado a -1 sería 1 entre 3. Entonces, ya que 1 comienza que pot comienza en 1, solamente sería dividir pot entre x para una sola vez, y luego entonces acaba cuando i es menor que n. Es decir, cómo se va reduciendo el acumulador es diferente a lo que vemos aquí, que acaba como un ciclo normal. Entonces vamos a hacer la comprobación así nada más, de que, por ejemplo, si tenemos a la -2, comienza con i es menor o igual que n y comienza en -1, no. Entonces pasamos al cálculo. Se divide pot que comienza en 1 entre x, por ejemplo 3 a la -2, 1 entre 3, y luego se reduce. Y sigue siendo mayor o igual que -2. Entonces se vuelve a hacer el cálculo. Sería, en este caso, lo que salió de nuevo entre 3. Sería 0.33 entre 3. Se reduce una vez más el contador i, y ahora sí ya es menor que n, que era inicialmente -2, -3 es menor que -2. Entonces se sale del ciclo. Y así es como funciona esa parte, porque la otra parte ya saben cómo funciona. Y en el caso de que sea 0, simplemente entra al else. Entonces i que comienza en 1 va a ser mayor que 0, que es el n que han ingresado. Entonces se escribe simplemente pot que comienza en 1, entonces todo sale bien. No hay necesidad de hacer un cálculo cuando es 0, simplemente se sale del ciclo recursivo. Bien, entonces vamos a comprobar ahora que lo que estuvimos diciendo está bien. 3 elevado a la 2 es 9 efectivamente. 3 elevado a la -2 es 0,11 aproximadamente.
como habíamos dicho, 0.33 entre 3, y ahora 3 elevado a la 0, que efectivamente es 1, y comprobamos los tres casos de lo que estuvimos hablando efectivamente. Ahora vamos a abrir otro recursivo. Uno de los ya conocidos es el algoritmo de máximo común divisor, el algoritmo de Euclides, que también lo hemos hecho sin declaración de variable, porque es mucho más efectivo así. No es más que una sucesión de divisiones y restos hasta que el número menor ingresado sea igual a 0. En este caso hemos hecho la evaluación de que el caso de que cuando A sea mayor que B o cuando B sea mayor que A, pero básicamente es eso, que el número mayor ceda el resto a una variable R, luego A toma el valor del número menor, por ejemplo, del número B, y B toma el valor del resto, y así, hasta que el número B sea igual al resto. Es 0 y se imprime A. No es nada más que una sucesión. En este caso ya hemos comprobado ya que es igual o no declarar variables, y ya queda en uno mismo de ver en qué momento se tiene que declarar y en qué momento no se tiene que declarar. Es decir, cuando tiene un comportamiento de estructura repetitiva no se tiene que declarar variable, porque no va a ser tan efectivo, pero si se puede hacer con la resta de la variable, es decir, solamente con llamadas, puede hacerse con declaración de variable en my. Y ahora vamos a comprobar el máximo común divisor, es 2, es 4 en este caso, y cuando son primos entre sí es 1. Ahora, otro de los comunes ya también es el algoritmo de Dijkstra recursivo para el máximo común divisor. Este se aprecia mucho más sencillo. También es la sucesión de las restas. En PER es mucho más sutil porque no tiene límite de iteraciones, a diferencia de MATLAB, que sí puede haber problemas utilizando este algoritmo, porque por ejemplo, si es que tienes la resta, ya que es la acumulación de las restas, es decir, si tienes un número muy grande y un número muy pequeño, van a ser una serie de restas muy grande. Por ejemplo, si tenemos 6536 y 2, 6536 sería el valor de la A, menos 2 sería 6534 y hacemos una nueva llamada. Ahora 6534 menos B, que sigue siendo igual a 2, y así hasta que llegue el momento en el que sea 4 menos 2, y cuando los dos son iguales acaba el algoritmo del máximo común divisor con el algoritmo de Dijkstra. Esa es la diferencia. En el caso del algoritmo de Euclides acaba cuando el número B es igual a 0. Ahora vamos a pasar a comprobar. Tiene que dar los mismos resultados, porque se está hablando de dos algoritmos diferentes, pero que tienen el mismo fin, que es encontrar el máximo común divisor. Efectivamente comprobamos que nos sale lo mismo. Para quedar todo claro, entonces vamos a pasar a un último algoritmo recursivo, que es sin declaración de variables. No vamos a andar mucho en este algoritmo, solamente vamos a explicar en qué consiste de una manera similar al algoritmo del Capicúa, con la diferencia de que aquí simplemente vamos a invertir y no vamos a hacer la igualación, o no vamos a igualar el número ingresado con su invertido. Vamos a hacer lo mismo, como ya habíamos hablado, no se declara variables cuando necesitamos expresarlo de una manera repetitiva. Entonces, como recordarán, el algoritmo del Capicúa requería de un ciclo para determinar el tamaño, que era efectivamente un ciclo, mientras que es una estructura repetitiva. Entonces simplemente lo vamos a dar la forma que tendría dicha estructura repetitiva, es decir, que acababa cuando
n era menor que c. Entonces, como acababa ahí, ya no se hace la llamada en esa parte, se hace la llamada siempre, bueno, casi siempre en else. Entonces, proseguimos a la otra parte, que también utilizamos los mismos acumuladores para hacer la inversión. Una vez que invertimos, imprimimos simplemente el número invertido, que al igual que en el algoritmo del Capicúa viene a ser la sumatoria. Y aquí lo vamos a expresar un poco mejor, porque en el algoritmo de Capicúa simplemente expresamos el mensaje. Ahora vamos a comprobar que efectivamente ese es el acumulador de la inversión. El nombre es invertir R. Ahora vamos a comprobar lo que hemos estado hablando, la inversión de los capicúas es efectivamente el mismo número, pero para comprobarlo mucho mejor vamos a hacer con el ejemplo de 50. Su inversión es 5 porque debería ser 0,5. Con números grandes no hay ningún problema. Ahora, el último de nuestros algoritmos recursivos va a venir a ser otro con declaración de variable. El algoritmo de la serie Fibonacci en recursividad, pero esta vez sin ingresar el Fibo 1 y el Fibo 2, como les había dicho, que hay una forma de hacerlo sin ingresar también, partiendo de que comiencen 1 y 1. Entonces el ciclo acaba cuando, por ejemplo, se hace la declaración de variable, ¿no? Como les había mencionado, entonces se va a ir reduciendo. De tal manera que cuando se reduzca hasta 0, el Fibo va a ser igual al n. Es decir, por ejemplo, tenemos el número 3. 3 vendría a ser igual a la parte del else, que es igual a Fibo, es igual al Fibonacci de la llamada de menos 1 y la llamada de menos 2. La llamada de menos 1 sería 2. Entonces sería Fibo de 2. 2 entra y sería la llamada de 2 menos 1 y 2 menos 2, entonces sería 0 y 1. Sería 1 más 0, 1. Mientras que por otro lado, el que quedó del 3 menos 2 es igual a 1, su Fibo sería simplemente 1. Entonces se imprimiría, en este caso, todos los resultados en los que se encontró el Fibo. Entonces vamos a mostrar ahora cómo es que se imprime. Cuando se pone print antes de la llamada es diferente a cuando se pone, por ejemplo, el print dentro de las llamadas. Ahora vamos a comprobar. Entonces en este caso se imprimiría el 2. El enésimo término de la serie Fibonacci viene a ser el 3. El enésimo término de la serie Fibonacci viene a ser el 8. En este caso, cuando ingresamos 6, y así, solo se va a imprimir el valor que está dentro de la llamada, el último valor de la serie. Así es como se representa cuando se escribe print antes de la llamada, al igual que cuando vimos el algoritmo del factorial. Y bien, con eso acabamos los algoritmos recursivos.